Muy buenas con todos, bienvenidos a esta cuarta clase de fisiología del grupo de Medway. En esta clase vamos a hablar acerca de la excitación del músculo esquelético y también un poco de fisiología de la sinapsis neuromuscular. Empecemos. Recordando un poco de que en la anterior clase vimos acerca de cómo es que se contrae el músculo, si desean ver también se encuentra en esta plataforma, pero ahora vamos a hablar acerca de cómo el potencial de acción de la neurona llega hacia el músculo y genera la contracción. En la figura de la izquierda podemos observar una neurona mielínica. Podemos observar cómo el potencial de acción viaja a través de los nódulos de Ranvier hacia el músculo que produce la contracción. Y acá podemos observar también cómo es que funciona el mecanismo de reflejo que tenemos, ¿verdad? Al tener un estímulo de dolor, un estímulo térmico muy fuerte, un impulso viaja a través de neuronas sensitivas por el tracto espinotalámico, puenteando en la médula espinal. Recordemos, esta es la médula espinal, tiene asas posteriores o sensitivas y asas anteriores o motoras. Fibra gris, sustancia gris que se encuentra en el centro, que serían las neuronas, y sustancia blanca en la periferia, que serían las fibras, ¿verdad? Entonces, realiza este puenteo que va a excitar una neurona motora que se dirige hacia el músculo del bíceps, generando la contracción y sacando al cuerpo de ese estímulo. Y recordamos un poco más también que vimos la anterior clase, observamos cómo es que mediante la excitación que viene de la neurona va a crearse un potencial de acción que va a viajar a través de los túbulos T. Recordemos que los túbulos T son invaginaciones de la membrana celular hacia el músculo, es decir, hacia la fibra muscular, se adentra en la fibra muscular. Observamos también que se encontraban los retículos sarcoplasmáticos, que son retículos endoplasmáticos. Toda la célula tiene un retículo endoplasmático, sin embargo, en la célula muscular se le conoce como retículo sarcoplasmático, que funcionan como cisternas activas donde se encuentra gran cantidad de calcio. El calcio, recordarán que era muy necesario para la contracción muscular, ya que llegaba hasta la troponina, jalando la tropomiosina, y con esto la actina quedaba libre para unirse con la miosina. Al unirse la actina y la miosina se producía el golpe activo, y con esto el efecto de cremallera que unía estas dos proteínas, y así acortando el músculo. Entonces comprendamos un poco más cómo es que se produce esta sinapsis. Tenemos dos componentes vitales, que sería la célula nerviosa, más específicamente el axón y más específicamente el botón presináptico axónico. Entonces esta sería el axón y aquí estaría el botón presináptico. Tenemos un espacio sináptico en esta zona, ¿verdad? Un espacio sináptico, y tenemos la hendidura postsináptica, que en este caso podría ser de un nervio, es decir, la dendrita, un axón que se une a una dendrita y por ende continúa el potencial de acción a nivel neuronal, nervioso. También el espacio, la hendidura postsináptica podría estar en un músculo por donde se va a dar la contracción, o en un órgano. Recordemos que obviamente los órganos también se encuentran inervados y por ende pueden realizar sus funciones específicas. En el caso de una glándula sería la liberación, la secreción hormonal, ¿verdad? Como ejemplo, se podría decir. Entonces podemos observar. Sí, así es más que nada cómo funciona la sinapsis. Ya vamos a explicar un poco más, solamente para que entiendan cómo va a ser esto. Entonces, muy importante aquí, recordemos que para que se dé el potencial de acción, necesitamos de neurotransmisores. Un neurotransmisor es una sustancia, es una proteína, se podría decir, un neurotransmisor como tal, el cual va a transmitir un mensaje. Esa es la importancia del neurotransmisor. Transmite un mensaje de una célula hacia otra, como una hormona.
Entonces, expliquemos un poco cómo funciona el potencial de acción para explicar un poco cómo es este funcionamiento de las proteínas SNEA, muy importantes igualmente. Primero recordando que en el axón ya existe el potencial de acción. Entonces, por ende, está entrando sodio al interior de la célula, ¿verdad? Y también la membrana se está despolarizando en esta dirección, ¿verdad? Al llegar al botón presináptico tenemos unos canales iónicos activados por voltaje, pero no son de sodio. En este caso van a ser de calcio. Lo que va a permitir es que el calcio ingrese a la célula y al ingresar a la célula van a activar unas proteínas específicas que se conocen como proteínas SNER. Estas proteínas de SNER se van a encontrar en una vesícula. Recordemos que una vesícula es, podríamos decir, una burbujita dentro de las células, si es que eso les ayuda a imaginarse más o menos cómo va esto. Es una vacuola, no, se encuentra dentro de la célula y está formada, en su parte exterior va a tener igualmente una bicapa lipídica, esta es la cual sería aquí, y también va a tener proteínas de membrana. Una de esas proteínas de membrana va a ser estas proteínas SNEA, las cuales van a tener receptores en la membrana externa, es decir, en la membrana de la célula, y al entrar el calcio al interior de la célula, es decir, al citoplasma neuronal, van a activar estas proteínas de SNER para que sean atraídas hacia sus receptores, ¿verdad? Entonces, obviamente, no solamente estas proteínas van a interactuar, sino también las distintas otras proteínas que obviamente es un poco más complejo, eso se ve más en bioquímica, pero van a formar un complejo. Este complejo se va a fusionar con la membrana extracelular, con la membrana celular, la membrana de la célula, y van a producir un proceso de exocitosis, en el cual todo lo que se encontraba dentro de la vesícula, que en este caso son neurotransmisores, van a ser liberados hacia el exterior, es decir, al líquido extracelular. Entonces ya dijimos que teníamos un potencial de acción, el sodio, permitía la entrada del calcio, y entonces aquí podemos observar un retículo endoplasmático y un aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se forman todas estas vesículas, ¿verdad? Entonces, en este aparato de Golgi específico se van a formar los diferentes neurotransmisores que son varios neurotransmisores. Tenemos la acetilcolina, tenemos la dopamina, tenemos la adrenalina, la noradrenalina, la norepinefrina, el ácido gamma aminobutarámico, en fin, muchos. Pero en este caso nos vamos a quedar con la acetilcolina. Esta acetilcolina está empacada en estas vesículas, ¿verdad? Entonces, al entrar el calcio, como ya dijimos, van a activar a estas proteínas de SNER, las cuales van a permitir que las vesículas de acetilcolina se unan a la membrana celular que se encuentra de cara a la hendidura sináptica, al espacio sináptico, con lo cual se libera el neurotransmisor, que en este caso sería la acetilcolina, ¿verdad? Estos puntitos morados que pueden observar aquí estarían viniendo a representar la acetilcolina. Cuando sale esta acetilcolina hacia el líquido extracelular, se va a unir en la hendidura postsináptica. Esto ya sería el músculo esquelético, ¿verdad? La hendidura postsináptica en el músculo esquelético, o si es que obviamente también van a ver en una dendrita o en un órgano, como ya vimos anteriormente, pero en este caso sería en el músculo esquelético. Entonces se unen dos acetilcolinas a este canal iónico de sodio activado por acetilcolina. Recordemos, obviamente, en el primer video hablamos bastante acerca de proteínas. Si recordarán, si es que no, también pueden ver, también está el video subido aquí. Recuerden que estas clases son secuenciales.
Así que pueden darse una vuelta también si es que quieren. Pero bueno, recordando un poco para que no se haga tan difícil, recordemos que habían canales iónicos que permitían la entrada de un ion. Se explicó que era un ion. Y entonces, esos canales podrían ser activados. Estos canales tenían una... Todo el mundo entiende que es un canal, ¿verdad? Aquí se encuentra la membrana, la bicapa lipídica, ¿verdad? Entonces, estos canales iónicos tenían una compuerta de activación, ¿verdad? Entonces, al activarse esta compuerta, permitía el paso y el ion podía entrar o salir. Entonces, estos canales eran activados químicamente o también podían ser activados por voltaje, como se explicó en el capítulo de potencial de membrana y potencial de acción, acerca de los canales de sodio activados por voltaje. Pero estos canales son diferentes. Esos canales están activados por acetilcolina. Entonces, al unirse dos moléculas de acetilcolina, vamos a decir que esas son dos moléculas de acetilcolina, aquí están los receptores, se abre. Se abre la compuerta de activación y permite que el sodio pueda ingresar adentro de la célula. Con esto se genera un pequeño cambio de potencial de membrana, es decir, se vuelve más positivo. Recordemos que el sodio es positivo, se aumentan cargas positivas dentro de la célula y ¿qué creen que pasa? Se genera un potencial de acción. Y este potencial de acción lo que va a hacer es que va a activar a los canales de sodio activados por voltaje y así se va a dar el potencial de acción en la membrana, en el músculo esquelético. Recordemos ya obviamente que el potencial de acción viajaba a través de la membrana, iba hacia los túbulos T, activaba el retículo sarcoplasmático y con ende se liberaba calcio dentro de la célula muscular y se producía la contracción. Así es como se da la excitación neuromuscular, así es como se contrae el músculo. Sin embargo, eh, bueno, aquí podemos observar que todavía continúa acetilcolina en el espacio sináptico, ¿verdad? Y mientras no desaparezca esta acetilcolina, va a seguir abierto este canal de sodio, va a seguir entrando el, el potencial de acción, va a seguir entrando el sodio y va a continuar el potencial de acción. O sea, el músculo va a continuar contraído. Y eso no es bueno tampoco, o sea, imagínense tener contraídos los músculos, lo que pasa, por ejemplo, obviamente ustedes deben haber escuchado acerca del tétanos, ¿verdad? Producida por el Clostridium tetani, se conoce a la bacteria que produce la enfermedad del tétanos. Entonces, lo que hace es atacar este nivel. O sea, hace que estas proteínas SNER sigan sacando acetilcolina, la acetilcolina sigue saliendo, sigue excitando el músculo y entonces se da una contracción, estas contracciones tetánicas, estas contracciones espásmicas donde se puede observar incluso que el cuerpo queda en forma de U hacia atrás o los músculos de la cara se contraen con tanta fuerza que a veces, o sea, y es complicado, pues entonces es la importancia de que esta acetilcolina desaparezca de este espacio sináptico. ¿Y cómo se desaparece? Con una enzima, la acetilcolinesterasa o la enzima colinesterasa. Muy importante, esta acetilcolinesterasa va a atacar a la acetilcolina, obviamente es. Entonces esta acetilcolina desaparece gracias a la acetilcolinesterasa y se transforma en colina y ácido acético. Pero eso no acaba aquí, ya que esta colina y ácido acético son reutilizados, es decir, son endocitados por un proceso de endocitosis igual, similar al proceso de exocitosis por el cual salió la acetilcolina. La colina y el ácido acético regresan adentro de la neurona, hacia el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi para que nuevamente se pueda formar acetilcolina. Y así nuevamente la neurona está preparada para excitar nuevamente con otro potencial de acción. Yo pues ahora hablando un poquito más de neurotransmisores, más adelante tengo un cuadro que explica
¿Cuál es la función de los neurotransmisores? Recordemos que existen dos tipos de neurotransmisores, excitadores o inhibidores. Entonces, aquí ya explicamos más o menos cómo funciona el mecanismo por el cual entra el sodio, ¿verdad? A ver, esto es el líquido extracelular. Concentrémonos en esta imagen de aquí. Aquí se encuentra el líquido extracelular y aquí está el líquido intracelular, ¿verdad? Que sería en la membrana postsináptica. Entonces, el receptor del neurotransmisor ingresa aquí. Al ingresar en el neurotransmisor se abre el canal iónico y pueden pasar las cargas positivas, que en este caso sería sodio, ¿verdad? Porque el sodio tiene carga positiva al ser un catión y se encuentra en gran cantidad en el líquido extracelular. Así es como ingresa. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hacen los receptores, los neurotransmisores excitadores. Producen un potencial de acción, pero hay otro tipo de neurotransmisores que se conoce como neurotransmisores inhibidores y funcionan de la misma manera. Sin embargo, aquí no meten cargas positivas, sino meten cargas, o bien meten cargas negativas, o bien ocurre lo contrario, ¿no? Sacan cargas positivas. ¿Qué cargas positivas pueden sacar dentro de la célula? El potasio, ¿verdad? Entonces, al salir potasio, pero no entrar sodio, la célula pierde positividad y por ende ocurre lo que se conoce como hiperpolarización. Entonces, es más difícil que esa célula pueda excitar. Por eso se conocen como neurotransmisores inhibidores. Ya, aquí podemos observar un poco más cómo es que está constituido esta unión neuromuscular, ¿verdad? Este es el axón mielínico. Observamos aquí la vaina de mielínica. Aquí tenemos los botones presinápticos. Lo que ven aquí como ojitos son núcleos de células musculares. Y listo. Aquí está. Entonces, este es el botón presináptico, el espacio sináptico y la hendidura postsináptica, ¿verdad? Entonces aquí se encuentran estas que son hendiduras subneurales. Lo que hacen estas hendiduras subneurales es aumentar el espacio, aumentar el lugar donde se puede unir el neurotransmisor. Acercando un poco más se podría observar esto. Aquí tenemos la hendidura subneural. A ver, este es el espacio, el botón presináptico, la hendidura subneural, y aquí podemos observar cómo es la liberación por exocitosis del neurotransmisor, el cual va a ir a estos receptores de neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, y con ende se va a entrar sodio y se van a activar estos canales de sodio activados por voltaje, y así se da el potencial de acción. Todo aclarado, supongo. Igualmente, recalquemos una vez más cómo es que funciona. Llega entonces el impulso nervioso, este sería el botón presináptico, espacio sináptico y hendidura postsináptica. Observamos que llega el impulso nervioso por el axón, termina en el botón presináptico. Aquí tenemos estos canales iónicos de calcio. Estos canales iónicos de calcio se activan, permiten la entrada de calcio, ¿verdad? Entonces, al entrar el calcio, lo que va a producir es que estas vesículas cargadas de estas vesículas llenas de neurotransmisor, llenas de acetilcolina, llenas de adrenalina, de noradrenalina, van a unirse con la membrana neuronal y van a exocitar todo el neurotransmisor que tengan adentro, ¿verdad? Liberándolo al espacio sináptico y el cual se puede unir a al canal iónico, ¿verdad? Entonces recordaremos que siempre se unen dos acetilcolinas para que pueda abrirse el canal. Entonces, al abrirse el canal, entra sodio, que está representado por estos bolitos verdes, ¿verdad? Entra el sodio y así se produce el potencial de acción. Tiene que sobrepasar el 55%.
Obviamente ya expliqué que el umbral depende de cada célula, pero generalmente está entre 55, entre menos 55, entre menos 60 milivoltios. Sobrepasa el umbral y ya se produce el potencial de acción con su despolarización, máximo punto de excitación y la repolarización. Y así es como se produce la excitación del músculo. Pero ¿qué pasa después? Ya se excitó, la célula, ya está habiendo un potencial de acción, es decir, un cambio en el potencial de membrana. Y recordemos que en el músculo, en la célula muscular, tenía dos características principales, y es que tiene unos túbulos transversos, conocidos también como túbulos T, que se pueden observar aquí, ¿verdad? Esto es un túbulo T, y estos de aquí que son como, no sé, también es un túbulo T. Entonces estos túbulos T ingresan al interior de la célula muscular, ingresan al interior y están en contacto con el retículo sarcoplasmático. Y expliqué al principio que el retículo sarcoplasmático es un retículo endoplasmático, pero en una célula muscular, y está secuestrando el calcio. El calcio es muy, muy importante para la contracción muscular. Tanto el calcio como ATP es indispensable para que exista contracción muscular. Entonces, llega el potencial de acción hasta un receptor que se conoce como receptores de dihidropiridina, ¿verdad? DHP, dihidropiridina. Entonces, estos receptores permiten la apertura del retículo sarcoplasmático, y así el calcio sale del retículo sarcoplasmático y se riega por todo el interior de la célula para que produzca la contracción. Y cuando obviamente desaparece ya el potencial de acción, ocurre la repolarización, se cierra el receptor de dihidropiridina, hay una bomba activa de calcio que ingresa igual rápidamente el calcio hacia dentro del retículo sarcoplasmático. Dentro del retículo sarcoplasmático también hay unas proteínas que se conocen como calcecoestrinas, las cuales secuestran al calcio dentro de sí mismas, tienen un poder brutal para secuestrar calcio y dejan el interior de la célula muscular sin calcio. Si no hay calcio, no permite que la tropamiosina se desprenda de la actina, y si no se desprende la actina, no se puede unir con la miosina para que ocurra el golpe activo y el mecanismo de cremallera para que haya contracción. Es decir, si no hay calcio, no hay contracción. Por eso. En primer lugar hablamos de la acetilcolina y hablamos de la acetilcolina, que era excitador. Un neurotransmisor también depende del receptor al que se une. Entonces, por ejemplo, la adrenalina funciona como un mecanismo de defensa, ¿no? Te vuelve más activo, entonces es más que nada excitador. ¿Qué otras aminas tenemos? La serotonina es mayormente inhibitorio. La serotonina funciona para darte sueño, obviamente. Te da esa pesadez, ese cansancio. La histamina es excitadora, por el contrario. Por ejemplo, la histamina lo que te produce es, por ejemplo, una broncodilatación, una broncoconstricción. Recordemos que los glóbulos blancos producen esta respuesta a estas respuestas alérgicas. Por eso se da el asma, estas reacciones anafilácticas. Entonces aquí está bien marcada cómo funciona la histamina. La contraparte de la histamina sería la adrenalina, la cual produce broncodilatación, ¿verdad? Por ejemplo, para una reacción anafiláctica, cuando se te cierran los bronquios, primero se dan antihistamínicos. Si eso no funciona, se dan esteroides para que se
libere para que se dilate los bronquios para que se pueda respirar. Y si ya esto no funciona, se inyecta, se inyecta adrenalina directo al corazón. Ahí es cuando funciona la adrenalina. La dopamina es inhibitorio. La dopamina es la hormona de la felicidad, la hormona del placer. Obviamente cuando uno ha sentido la acción de la dopamina se siente feliz, es inhibitorio el GABA. Y así, la adrenalina y noradrenalina que no se encuentran aquí, pero ya dijimos que es muy importante en el sistema nervioso simpático y produce broncodilatación. Eso es, entonces, ahí es donde actúa el efecto inhibitorio, ¿verdad? Pues produce broncodilatación, relajando el, los pulmones para que más aire pueda entrar. Obviamente aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, produce broncoconstricción en los vasos. Entonces, así se puede ir de largo una clase también ahí. Y como último punto, bueno, quería mostrarle un poco de farmacología. No va a ser la gran clase, no acerca de farmacología, pero hay ciertos fármacos relacionados a, como por ejemplo, fármacos similares a la acetilcolina. Por ejemplo, la metacolina, el carbacol, la nicotina. La nicotina se encuentra en los tabacos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes la puede observar un fumador crónico. A esas personas les tiemblan las manos, ya que toda esa nicotina que se encuentra presente en el cuerpo va a activar los receptores musculares, con lo cual se presentan estas alteraciones musculares en la cual el músculo se excita y generan como estos tics nerviosos en el ojo o en la mano, así. Y, por ejemplo, aquí la metadona es un fármaco que nos ayuda en los drogadictos. ¿En qué punto? Cuando una persona se quiere desintoxicar, va a pasar por una etapa que se conoce como síndrome de abstinencia, en el cual recordemos que en los pacientes se encuentran, eh, por ejemplo, estas drogas, lo que van a producir es que el cuerpo se acostumbre a cantidades altas de diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, la cocaína produce que se libere gran cantidad de dopamina. Entonces, en este síndrome de abstinencia, el sujeto puede utilizar metadona para que como que se atenúe un poco este síndrome. Igualmente los parches de nicotina, no sé si han escuchado, tienen la misma función. Ahora, fármacos que bloquean la acción neuromuscular, es decir, fármacos que no permiten eh, se, fármacos que no permiten que se, que se excite el músculo y por ende no va a haber movimiento muscular. Entonces, verás, estos fármacos generalmente son derivados de una planta que se conoce como curaré. El curaré se encuentra en gran abundancia en la Amazonía y fue y es utilizado por los aborígenes para cazar. Es así que cuando una persona o cualquier ser vivo, por ejemplo, puede ser un changuito al cual estaban cazando, se le administró esta sustancia, eh, generalmente va a fallecer ya que es un fármaco muy potente y el changuito va a morir por un fallo respiratorio. Entonces no va a poder respirar y se va a morir. Y estos fármacos se conocen como fármacos curariformes, derivados de esta planta que se llama curare. Y por último tenemos los fármacos que inactivan la acetilcolinesterasa. Eso es muy importante ya que están relacionados y son dados a personas que tienen miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad por la cual, una enfermedad neuromuscular autoinmune
en la cual se pierden los receptores para acetilcolina en la membrana, o sea, en la membrana posináptica. Al perderse estos receptores, es más difícil que ocurra la excitación y por ende se pierde sensibilidad, se pierde movimiento, ¿verdad? Entonces, una solución sería que la acetilcolina no se destruya, es decir, aumente en el espacio sináptico y perdure para que así los pocos receptores de acetilcolina que quedan puedan ser activados. Entonces, estos fármacos inhiben la acetilcolincerasa y la acetilcolina no se destruye y permanece más tiempo en el espacio sináptico y mejora de cierta manera. Obviamente, esta es una enfermedad autoinmune, muy difícil de tratar, la verdad. Pero así se atenúa un poco la, esta enfermedad. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y díganos, compartan y hasta la próxima semana.